Bueno, seguimos con más informaciones porque un estudio de Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, el CIEDES, mostró las dificultades para encontrar trabajo para las personas que se encuentran sobre los 50 años. Y para conocer más sobre este estudio ya estamos en contacto con el gerente general de esta entidad, Rodrigo Gutiérrez. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Rodrigo, cuénteme, ¿qué resultados entregó principalmente este estudio? Bueno, sí, la verdad es que nos interesa colocar sobre la mesa, sobre la discusión pública, algunos temas que nos parecen de la máxima relevancia. En este caso, lo que tiene que ver con el empleo y la calidad del empleo en las personas mayores. En concreto, lo que nosotros observamos, y este estudio ha permitido evidenciar, es que existen ciertas brechas que se han ido agudizando. En particular, entre la comparación de las cifras que nosotros hacemos previo a la pandemia versus la situación actual. Y quizás uno de los hallazgos principales tiene que ver con que los hombres en edad previa a la jubilación, previa al término de su vida laboral, es decir, aquellos que están entre los 55 y los 64 años, aún no logran alcanzar sus niveles de participación social, participación laboral que existía antes de la pandemia. Y en el caso de las mujeres, las cifras son un poco mejores. Las mujeres entre 50 y 59 años, en cambio, sí han superado los niveles de participación que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, en ambos grupos se observa lo que se conoce como el subempleo involuntario, es decir, que son personas que trabajan una cierta cantidad de tiempo en circunstancias que estarían dispuestos a trabajar más cantidad de horas. Y al mismo tiempo se observan también ciertos signos de precarización laboral, entendida esta como la ausencia de contratos de trabajo o el no pago de cotizaciones previsionales. Y en general, distintos tipos de inestabilidad y otros signos de baja calidad del empleo. Bueno, vamos a ir, mencionó muchos puntos muy interesantes, así que los quiero ir desglosando de a poquito para también entrar más en profundidad en cada uno de ellos. Partamos por la calidad de empleo de la población de los mayores de 50, en el caso de las mujeres, o 55 de los hombres. ¿Ha aumentado la calidad? ¿Ha disminuido la calidad? ¿Cómo se encuentra? Porque una cosa es tener trabajo y otra cosa bien distinta es qué tan bueno o de qué tan de calidad puede ser ese trabajo y si es que te hace bien o no en los otros factores de la vida, ¿no? Sí, es bueno, y ahí es donde nosotros queremos poner algunos signos de atención, en particular respecto de la precarización laboral. Y como Ya. decía, la precarización laboral se da cuenta a través de la presencia de dos atributos principales. Uno, la ausencia de contratos de trabajo, es decir, lo que da cuenta de un trabajo informal. Y junto con ello, el no pago de cotizaciones previsionales. Sabemos que las cotizaciones previsionales son un elemento fundamental. Por ejemplo, al momento de ir construyendo el ahorro necesario para acumular saldos que permitan a su vez financiar las futuras pensiones de las personas. Sabemos que es un tema absolutamente tangible, absolutamente vigente también y de la máxima preocupación a propósito de la discusión que estamos viendo en materia de reforma de pensiones. Pero también cotizaciones para salud y otros sistemas de protección como por ejemplo podría ser el seguro de desempleo, entre otros. Y por lo tanto, en general, la informalidad laboral como signo de precarización laboral es algo que sin duda no contribuye a tener empleos de calidad. Todo esto sumado en general a las dificultades que existen para efectos de poder conciliar la vida laboral y la vida familiar, cuestión que nos parece que también es de la máxima importancia. Sí, es bien importante mencionar algo que tú destacaste también, Rodrigo, y es que finalmente este empleo precario, más allá de una cosa importante es la calidad, por supuesto, eso también incide en que si tiene o no tiene las condiciones estables, si tiene o no las condiciones ideales para los trabajadores, alejándose también de lo que tradicionalmente se ha considerado como una relación laboral, dependiente, de jornada completa, etcétera. En ese sentido, ¿ha aumentado mucho la ausencia, por ejemplo, de pago de cotizaciones, que haya o no haya pago de cotizaciones previsionales en estos trabajos? Lo que pasa es que aquí hay que también mirar esto en un contexto de las series largas de tiempo, ¿ah? Y por eso yo Ya. creo que también es importante observar los efectos que en esto tuvo la pandemia. La pandemia sin duda conllevó una crisis, digamos, que todos vivimos en términos de que las restricciones sanitarias que fueron impuestas de alguna manera tuvieron efectos significativos también en el mercado del trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos hemos venido recuperando a propósito de la recuperación económica? También el mercado del trabajo y los niveles de empleo, subempleo y todas estas variables que nosotros estamos acá intentando medir y evaluar.
en términos de cómo eso se traduce en calidad de vida de las personas. Cuando nosotros hablamos entonces de empleos de calidad, estamos hablando de empleos que tienen o cumplen estas condiciones higiénicas básicas, como por ejemplo podría ser un contrato de trabajo, el pago de cotizaciones previsionales, por cierto, ojalá también niveles de salarios que estén a la altura también de las competencias que las personas tienen y de la productividad que ellos puedan aportar en sus respectivos puestos de trabajo, pero también en términos de otros elementos que permitan conciliar la vida laboral con la vida familiar y que de alguna manera entonces permitan a las personas, sobre todo a las personas mayores, que ya están enfrentando este último tramo de la vida laboral, puedan también seguir aportando, puedan seguir sintiéndose plenas, puedan seguir contribuyendo a sus familias y a la sociedad. Y todo esto quisiera aquí agregar un elemento adicional. En un contexto donde la esperanza de vida aumenta y la discusión también que no se ha querido dar con fuerza y ha sido evitada por el sector político en general, el gobierno y el parlamentario de todos los sectores políticos, que es la necesaria ajuste que se tiene que aplicar respecto de lo que es la edad de jubilación. La edad de jubilación debiera aumentarse y de alguna manera ajustarse también al aumento de expectativa de la vida, lo cual es un dato de la causa. Sí, sin duda. Algo que no me quedó claro, esa tasa de empleo precario en comparaciones con lo que teníamos antes de lo que usted mencionaba de la pandemia del COVID y las restricciones también, por supuesto, sanitarias, ¿ha aumentado o ha disminuido a la fecha de ahora? ¿Rodrigo? Perdón, como que no te escuché bien. Ah, ya, le repito, no hay problema. Que quería si me podía aclarar si finalmente esa tasa de empleo precario ha aumentado o disminuido en relación a lo que ocurría antes de las restricciones sanitarias en nuestro país. Se ha mantenido relativamente estable. Hay signos de leves aumentos en la tasa de precarización laboral y por eso es que estos signos son los que nosotros queremos levantar como llamado de atención en la perspectiva de que puedan plantearse políticas públicas que promuevan el empleo de las personas mayores. Estamos hablando básicamente de oportunidades a partir de mayor flexibilidad o adaptabilidad laboral, reconversión laboral y todo aquello que permita en definitiva que las personas puedan permanecer en el mercado del trabajo en empleos que les permitan mantener sus flujos de ingresos, les permitan también ahorrar o acumular o seguir acumulando ahorros, como también mantenerse activos bajo una lógica de envejecimiento saludable. Bien, Rodrigo Gutiérrez, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Comenta con el hashtag LaTardeMega.